Buenos días, muchas gracias a Renta 4 por la invitación y la oportunidad de poder contar nuestra empresa en este foro tan interesante. Espero que nos termine de saturar después de tanta información de tantas empresas. Nuestra compañía se llama Singular. Le falta la letra I, eso es un cursor que anima a que a la gente añada la I que falta en la marca. La empresa es Singular People Sociedad Anónima, como han comentado, cotiza en el BM Growth desde hace aproximadamente 4 años, en diciembre de 2021. Nuestra compañía es una empresa de tecnología. Ya sé que esto es un término excesivamente genérico, que a veces no es fácil de contar o de resumir. Realizamos proyectos de transformación, proyectos que ayudan a nuestros clientes a aprovechar las ventajas que las tecnologías pueden aportarle en sus negocios. De la famosa transformación digital, todos nos hemos cansado de oír hablar. Se ha producido bastante digitalización en todos los sectores y lo que no se ha producido suficientemente es transformación. Hay muchos activos que después de haberse digitalizado, después de haber comprado plataformas, después de haberse generado plataformas de datos, después de haberse llevado los sistemas a la nube, las empresas no han evolucionado sus modelos de negocio, no han evolucionado sus procedimientos, no han sacado ventaja de todas estas oportunidades que trae la tecnología. Decíamos que somos un partner tecnológico multiespecialista. Esto también requiere un poco de explicación. Hay en este momento actual una necesidad de adaptación continua. Hemos oído hablar de la IA en toda la mañana, en cada una de las empresas, en cada uno de los sectores. Supone un cambio en cómo hacemos las cosas. Para adaptarnos y para evolucionar rápidamente tenemos que tener una serie de competencias transversales, una serie de competencias fundamentales en tecnología y a la vez, para sacar ventaja y ser de los primeros que podemos aprovechar ciertas tecnologías emergentes, hace falta tener equipos muy especializados. Entonces, nuestra configuración, tanto nuestro organigrama como nuestra manera de venta, etcétera, se configura como una empresa que combina diferentes equipos de especialistas en proyectos donde esa combinación genera una ventaja. Nuestra ventaja competitiva es en un proyecto donde hace falta 5 disciplinas, somos capaces de combinar dentro de la misma compañía como 5 compañías expertas en cada una de esas disciplinas. Ese es el concepto de consultora tecnológica multiespecialista. Y luego tenemos una cultura empresarial, que es la que hasta ahora afortunadamente nos ha traído hasta aquí, basada en el talento. Esto hace unos años estaba plenamente de moda, todo el mundo hablaba de cultura, todo el mundo hablaba de talento, y ahora parece que todos hablamos de hacer con menos gente todo lo posible, con más herramientas, etc. Nosotros creemos firmemente en el valor diferencial que aporta tener a la gente clave, a la gente experta, a la gente senior, a la gente especializada, que ahora con las herramientas se potencian mucho más. Luego hablaremos de cómo ha evolucionado nuestro headcount, de cómo hemos evolucionado como compañía, de cuáles son nuestros indicadores, nuestras métricas, pero para nosotros el talento sigue siendo la pieza fundamental. Hace 3 o 4 años había una gran escasez de talento en el mercado, había una gran rotación. Durante un periodo 2023-24 se ha producido un vuelco de todo ese sector. Parece que ya no nos interesa la gente junior, parece que ya no nos interesan los especialistas, parece que ya todo lo van a hacer las máquinas. Ni tanto ni tan calvo. Creo que hay que aprovechar a gente que ahora se hace gracias a equipos más compactos, más especializados, pero a gente muy buena, muy experimentada, que se potencia enormemente con las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas. Entonces nosotros seguimos apostando por esa cultura de cuidado del talento, que son los que finalmente generan esos buenos profesionales comprometidos, son los que generan una garantía, una satisfacción de los clientes, una entrega que hace que tengamos unos índices de satisfacción de nuestros clientes muy altos, ¿no? Los que conocéis los índices NPS de recomendación de los clientes, pues tenemos unos índices de satisfacción por encima del 80, no es el 80%, es el más 80, es un indicador muy exigente. Eso significa que conseguimos fidelizar mucho a nuestros clientes y luego veremos algunas métricas que lo demuestran. Esto lo resumimos hace mucho tiempo, lo de que pongamos el talento al principio para de esa forma garantizar la entrega o la satisfacción de los clientes,
como cuidar de gente que es buena profesionalmente, que también es buena gente en el sentido de capaz de colaborar, de trabajar en equipo, de comprometerse, porque eso es lo que genera la satisfacción de los clientes y finalmente pues a los accionistas, a los inversores, es lo que nos da los réditos finalmente, ¿no? Nuestra capacidad de adaptación, nuestro vínculo a largo plazo, tanto con clientes como con empleados. No sé si veis ahí más o menos cómo estructuramos o cómo dividimos en líneas de negocio nuestra actividad. El 90% de nuestra actividad, os adelanto que cerramos el ejercicio 2024 con aproximadamente 107 millones de facturación, ingresos netos. Nosotros no, en ese sentido no incluimos reventa de servicios o contrataciones de terceros, sino ingresos generados por nuestro trabajo. Pues de esos 107 millones, más o menos, 90% tienen que ver con servicios de tecnología y transformación. Los agrupamos en diferentes bloques, no vamos a entrar en todos los detalles, pero quedémonos con que hay un core eminentemente tecnológico. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de software para empresas grandes, grandes bancos en Estados Unidos, grandes constructoras, grandes empresas de retail en diferentes países, sistemas muy core, sistemas muy específicos, muy críticos para ellos, a veces difícil de contar en cualquier foro, primero porque tenemos muchos compromisos de confidencialidad y hay muchos proyectos que no podemos contar, nuestros clientes no nos permiten contarlo, pero segundo porque son muy específicos. Entonces podemos decir, pues estamos en un gran banco americano aplicando unos sistemas, hoy todo el mundo utiliza la inteligencia artificial, que es un término muy amplio, pero no la inteligencia artificial generativa de la que todos hablamos últimamente, sino otros sistemas expertos pues para reducir las vulnerabilidades que tienen estos grandes bancos cuando sus sistemas están tocados por miles o cientos de miles de personas que desarrollan, que utilizan herramientas, que utilizan librerías, que utilizan open source y que todas esas herramientas tienen problemas de seguridad, tienen problemas de mantenibilidad, tienen problemas de coste de mantenerlas al día, y el optimizar que toda esa gestión tenga un ahorro que se mide en decenas de millones de euros para ese cliente gracias a una mezcla de algoritmos, de equipos, de ideas que combinamos en esos proyectos, pues nos llevaría una tarde contarlo, aunque fuera solo al nivel al que el cliente nos permite contarlo, que no sea muy confidencial. Entonces, podemos hablar de ejemplos donde desarrollamos muchos canales de comercialización de productos para grandes empresas, en banca, en seguros, en retail, pues toda esta famosa omnicanalidad requiere cada vez más sistemas de predicción, sistemas de atención al público, sistemas de comunicación, sistemas de optimización, de logística, de gestión de stocks, de e-commerce. Pues al final intervienen un montón de aplicaciones, un montón de sistemas. Aquí es donde está el grueso de nuestra actividad. Hay algunos ejemplos más concretos, más fáciles. Pues el año pasado desarrollamos un neobanco para una banca española y eso se cuenta más fácil porque todo el mundo lo entiende, se lo instala, se lo puede. Seguramente muchos de ustedes pues tengan instalada la aplicación esta del DNI electrónico de la policía. Pues eso lo hemos hecho, es lo único que hemos hecho para la administración pública en los últimos 2 años. Junto con la fábrica de moneda y timbre, los sistemas de gestión de identidad con la policía, la aplicación móvil que llevamos instalada, pues eso, por ejemplo, es una aplicación que hemos hecho nosotros. Pero ya digo que es complicado hacer un resumen del tipo de proyectos que hacemos. Hay mucha ingeniería de software, hay mucha IA Ops, que no sé si están familiarizados, pero es la gestión de la forma de utilizar la IA en los sistemas de desarrollo de software, en el ciclo de vida de desarrollo completo del software. Por supuesto, mucha IA clásica, Computer Vision, Natural Language Processing, últimamente todos los modelos LLM. Ahora, más que nunca de moda, están todos los temas de agentes, orquestación, sistemas autónomos dentro de los equipos de los clientes. La ingeniería ha ido evolucionando, lo que teníamos antiguamente como garantía de calidad en la ingeniería, ahora se va incorporando en el propio proceso de fabricación de los productos de software, con lo cual también es un terreno en auge gracias a la IA. Todos los temas de data, que estarán aburridos de escuchar que sin datos no hay IA, la adopción del cloud, ciberseguridad, etc. Hay una parte también interesante que tiene que ver con la creatividad aplicada en los proyectos de innovación. Tenemos equipos que diseñan productos y servicios digitales, tenemos equipos de
tecnologías de marketing, tenemos algunos equipos especializados en producciones de contenidos, de VR, de 3D, eso también nos ha llevado a algunos proyectos muy interesantes, y con muchos partners que en este momento son los que tiran a nivel de infraestructuras pues del resto de tecnología, ¿no? Principalmente con Google Cloud. Para nosotros es el compendio de toda la cadena de valor de la IA en este momento, con Microsoft especialmente en todas las aplicaciones empresariales, ERP, etcétera, y con Atlassian en todas las herramientas de gestión de desarrollo, ciclos de vida, procesos, etcétera. Una pequeña parte de nuestra empresa, un 8%, proviene de una serie de compañías especializadas que rodean a todo este equipo de tecnología, con empresas de selección especializadas, con empresas de formación. Esto supone un 8%, son empresas autónomas, tienen su buena cuenta de resultados, tienen su forma de vender, tienen su forma de gestionarse, pero generan sinergias y son muy complementarias a todo lo que necesitamos para capturar este talento clave dentro de la parte de consultoría, ¿no? Por ejemplo, dentro de Manfred, pues tenemos una base de datos, no sé, de 110.000 candidatos especializados a los que hacemos un seguimiento y que ayudamos a gestionar su carrera profesional, a que ellos cambien de trabajo y en muchas ocasiones a que se puedan incorporar en alguno de los proyectos de Singular. Y el resto de cosas pues tienen que ver con nuestro espíritu inquieto o innovador, más que con que sean modelos de negocio que suman un 1% o un porcentaje menor. Por ejemplo, tenemos varias joint ventures con algunos de nuestros clientes porque hemos hecho un proyecto, lo hemos convertido en un producto y ahora se ha convertido en una empresa que queremos comercializar conjuntamente. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, pues Singular Connected Works, es una empresa que junto a una empresa de construcción del IBEX 35 aquí en España, pues algunos de los proyectos de innovación que hicimos para ellos los hemos convertido en unos productos que optimizan generan ahorros y eficiencias no solo de dinero, sino también de tiempo en la gestión de movimientos de tierras en las grandes obras. Y esto tiene que ver pues, con mezclar la nube, los datos, el IoT y algoritmos predictivos de IA para optimizar el movimiento de camiones, optimizar las cargas, las descargas. Entonces, esto ahora se está comercializando mediante una joint venture donde Singular tiene el 60%, Singular Estados Unidos tiene el 60% y estamos llevando este producto a diferentes grandes obras a nivel mundial. Tenemos en este momento 5 clientes en 4 países y crucemos los dedos porque esta semana podemos tener la confirmación de una gran obra aquí en Europa, ¿no? En concreto en Reino Unido. Pero para la cuenta de resultados de Singular esto, digamos, no genera mucho volumen, genera know-how, genera entrada en otros sectores, genera una carta de presentación en algunos clientes. Nuestros principales partners, como he dicho, un poco principalmente son Google, Atlassian y Microsoft, pero luego, evidentemente, en el mundo en el que estamos hay un montón de personas certificadas y multiespecialistas en diferentes tecnologías. En cuanto a nuestros clientes, tenemos un 40% de clientes en el sector de finanzas, servicios financieros, seguros. Luego hablaremos de distribución geográfica, pero ya os adelanto que el 65% de nuestra facturación proviene del mercado español, desde donde salimos, y poco a poco ese porcentaje va bajando todos los años. El año pasado fue el 69, ahora estamos en el 65, pero seguimos teniendo todavía ese 65% de España. El sector retail, donde también reconoceréis muchas de las marcas en España, hay algunas en Estados Unidos, hay algunas en México. Bueno, y en general nuestro posicionamiento en retail tenemos un 22%, en industria tenemos un 4%, en salud tenemos un 6%. En general está bastante distribuido tanto a nivel sectorial como a nivel de clientes. Bueno, tenemos un equipo inquieto y comprometido con los propósitos de los proyectos. Eso nos mueve a llevarnos siempre, a priorizar siempre proyectos que nuestros clientes generan impactos y el tema del medio ambiente no es una excepción, pero digamos que tenemos que motivar a nuestra gente para que les motive los proyectos y la mejor forma de hacerlo es dedicar muchos de nuestros esfuerzos a desarrollar, por ejemplo, proyectos en el sector salud o proyectos en el sector de sostenibilidad y medio ambiente.
Tenemos una trayectoria de adquisiciones, fusiones, acqui-hiring, diferentes formatos, ¿no? Seguro que no leéis nada. En la parte izquierda hay un listado de empresas que se han incorporado en Singular en cada uno de los años. El origen de Singular en el 2015, hace ahora 10 años, fue la fusión de 5 compañías. Una de ellas, que era el 85% de esa mezcla, era mi compañía, por eso yo he ido conservando la mayoría accionarial, pero vimos la oportunidad de crear un grupo en donde, además de tecnología, desarrollo de software, se incorporara una serie de disciplinas, se incorporaran equipos, como decía, con esa vocación multiespecialista, y ese fue el origen de la compañía en el 2015. Durante el año 2016, 17 y 18 no compramos ninguna compañía, pero incorporamos en ese formato que se denomina acqui-hiring, que se venían equipos enteros de otras compañías, equipos que venían abandonando sus proyectos anteriores, se vinieron a Singular, pues un equipo especialista en VR, otro en IoT, otro en realidad aumentada, otro en videojuegos, otro en UX. Y incorporamos un montón de equipos especialistas que veían la oportunidad de desarrollar sus proyectos de una forma más ambiciosa dentro de un grupo como Singular, con un acceso a clientes mayores, con una proyección internacional, etc. En el año 2019 y 2020 incorporamos algunas compañías que son estas que hoy pintaba en ese perímetro, en ese modo más satélite, y que nos han complementado con la captación del talento, con la formación, muy importante en este momento, todo lo que tiene que ver con reciclaje de profesionales, el reskilling de la gente, con todo lo que tiene que ver con nuevas formas de hacer, con las herramientas de inteligencia artificial, etc. En el año 21 y 22, justo después de la salida a bolsa, hicimos una ampliación de capital previa a la salida de bolsa de 18 millones de euros y tenían un destino concreto, que era la adquisición de empresas que nos hacían crecer. A veces nos traían alguna diversificación, pero fundamentalmente lo que nos proporcionaban era una mayor escala, una forma de tener un mayor volumen en algunas de las cosas que hacíamos. Durante el año 2024 y 2025 hemos hecho unas adquisiciones muy selectivas, porque nos aportaban activos muy concretos, en algún caso pues un know-how en el sector salud, que nos está dando muy buenos réditos últimamente. En el sector, todo el mundo llama Deep Tech a cosas diferentes, pero nosotros estamos aplicando la inteligencia artificial en este momento a proyectos muy cercanos al I+D y a la investigación científica. Si seguís un poco los avances de Google DeepMind, estáis viendo la oportunidad que surge a partir de la utilización de modelos, de simulaciones atómicas, etcétera, para todo tipo de propósitos. Estamos intentando utilizar la IA no solo para lo que hace todo el mundo, que es lo que ya hacíamos antes más rápido y más barato, es para hacer cosas que hasta ahora eran imposibles, ¿no? Descubrimiento de nuevos materiales, de nuevos fármacos, de eso podemos contaros algunos ejemplos que ya tenemos, ¿no? Y alguna adquisición, por ejemplo, durante el año 2025, pues de una empresa muy especializada en un producto concreto de ERPs que nos faltaba, digamos, en nuestro portfolio y nos complementa muy bien nuestra foto. Luego hablaremos de cuál es la estrategia de crecimiento en el lado M&A en el 2026, pero esta ha sido un poco la historia de adquisiciones, fusiones, todo tipo de mezclas. Lo que hemos hecho no ha sido un build-up o una amalgama de empresas para sumar los EBITDAs y parecer más grandes. Lo que hemos hecho es buscar las piezas que nos faltaban para mezclarlas entre sí. Y hasta ahora eso es lo que mejor nos ha funcionado. Hemos conseguido, gracias a que hay una cultura muy técnica o muy friki o lo que sea, atraemos a un tipo de empresas y probablemente ahuyentaremos a otras, pero las que se han incorporado se han mezclado muy bien. Han buscado la forma de complementarse, han conseguido hacer cosas que hasta antes no hacían. Os puedo dar algunos ejemplos, pues mezclando algunas de las empresas que mencionaba de videojuegos, de realidad virtual, etcétera, hemos terminado haciendo proyectos emblemáticos muy relevantes en la Expo de Dubái, hemos hecho proyectos en Emiratos, en Qatar, y ahora estamos haciendo bastantes cosas en Arabia Saudí, porque hemos llegado con una capacidad de producir una tecnología, unos gestores de contenidos, una renderización de, imaginaros como videojuegos gigantes, para museos que requieren pues, mostrar el estado del arte a nivel tecnológico,
mientras cuentan pues, la historia de un país o un museo temático, etc. Este tipo de proyectos tan ambiciosos solo son posibles cuando han juntado a esos especialistas y en un mismo proyecto, en una misma empresa. Entonces nuestra intención era, y hemos conseguido juntar diferentes compañías y hacer una mezcla que genere algo más que la suma de los miembros, ¿no? de las partes. También hemos tenido desinversiones en nuestra historia. Esas iniciativas que contaba antes, que suman un porcentaje pequeño, que a veces nos sirven de carta de presentación o nos abren la puerta en algún mercado, a veces tienen vida propia, a veces requieren financiación propia y a veces pues, hemos vendido y hemos tenido también muy buenas plusvalías. Antes de la fundación de Singular en el 2015, lo que eran nuestras compañías origen, en concreto la mía, que era de desarrollo de software, habíamos ya invertido o habíamos ya diversificado en alguna de estas spin-offs y tuvimos algunos éxitos bastante relevantes, vendiendo sobre todo a líderes como Amazon, como CoStar, como Globo, como Reddit, la red social. Esto es una operación muy reciente, pero bueno, esto es simplemente para indicar que algunas de las cosas que salen de este perímetro y acaban saliendo de Singular, pues también algunas de ellas han sido muy valiosas. Yo conservo el 70% del capital, hay otros 50 empleados aproximadamente que tienen un 6%, hay un family office que tiene un 7,4%, Global Portfolio Investment, la familia dueña de Mayoral, y luego hay aproximadamente otros 750 inversores que tienen más o menos un 14,5%, estos datos van cambiando, esta foto es de hace un mes, pero aproximadamente hay un 15% de free float y un 1,89% de autocartera que mayoritariamente está destinada para planes de incentivos a empleados que se ejecutan en 3 años, en 3, 4 y 5 años. Siempre tenemos reserva, digamos, de autocartera para 3 planes de 3 años, ¿no? El Consejo de Administración somos 3 consejeros ejecutivos que estamos en el día a día de la compañía, el director financiero, que lo tenemos también allí al fondo, por si luego tenemos alguna cuestión más relativa a los números, nuestro director general, que está ahora en Arabia Saudí, y luego tenemos 3 consejeros independientes que bueno, pues que nos hemos ido encontrando a veces en diferentes formas de relación, pero pues al antiguo CEO de BBVA, al antiguo director de expansión y de M&A de Accenture, y en la presidenta de la Comisión de Auditoría, Begoña Navallas, pues imparte un máster de auditorías, ¿no? Nuestros números, no sé si veis algo, la primera gráfica quizás no muy representativa porque están los años completos anteriores y la mitad del año 25, con lo cual parece que nos ha ido mal, pero si lo vemos a la derecha en semestres, más o menos vemos que, salvo algún outlier de algún proyecto emblemático que terminó y que hicimos un poco al final del año 22, principio del año 23, relacionado con estos proyectos que nos han llevado a Arabia y que ahora están generando muchas cosas, pues el resto ha sido una tendencia positiva, creciente. Creo que estamos en un buen momento desde el punto de vista interanual o de perspectivas en este año. Las ventas semestrales o los ingresos semestrales de esta primera mitad del 25 fueron 57 millones. En términos de EBITDA, luego lo veremos en porcentajes, pues el primer semestre han sido aproximadamente 7,10 millones. Yo creo que el segundo semestre será algo superior, con lo cual pues estaremos en torno a los 14,5 así en este año, quizás más. A la derecha lo veis también en modo semestral. Sobre los porcentajes de EBITDA sobre ventas, desde hace solo 3 años empezamos a diferenciarlo por diferentes líneas de actividad. Hay una parte que es la parte fundamental, que es la que digamos tiene más inercia y a largo plazo es la más relevante, que es la parte de consultoría tecnológica, y en este momento estamos en el 13,82. Estuvimos en el 14,4, esperamos volver al 14 o incluso al 15, y también tuvimos nuestra reconversión hace 1 año y medio, 2 años. Creo que todo esto tiene que ver con cómo el mercado cambió con la introducción de la IA y con otra serie de factores que coincidieron en el tiempo en dar la vuelta a ese mercado de abundancia, o sea, de escasez de talento, a gente pensando en
he visto lo que ha hecho el GPT-3 y a los 6 meses lo que ha hecho el GPT-4, voy a parar mis proyectos de innovación porque dentro de 6 meses lo va a hacer todo la máquina sola, ¿no? Se aplazaron muchos proyectos de innovación, coincidieron algunos proyectos que terminaron, como os he comentado antes, cambiamos nuestra estrategia comercial en Estados Unidos, luego hablaremos de cómo estamos creciendo fuera, y tuvimos un periodo de ajuste y redujimos nuestro headcount. Quizás lo que habéis escuchado esta mañana de podemos hacerlo con menos gente, pues nosotros fuimos a lo mejor un poco estrictos, de decir, aquí tenemos que tener solo un tipo de gente porque es muy complicado que todo el mundo se recicle. Y quizás ahí, no sé si nos fuimos demasiado rápidos. Y luego todo eso ha vuelto un poco y se ha ido recuperando y estamos en un momento donde este año pues seguimos creciendo en headcount, a pesar de que, luego hablaremos, nuestra preocupación es que seamos capaces de tener más facturación y más EBITDA por empleado. Nuestra métrica principal en este momento es por headcount, o sea, de forma unitaria, dividido por el número de personas. Pero estamos creciendo en personas y estamos creciendo en digamos, la productividad individual, ambas cosas. Respecto a clientes, nos cuesta mucho reducir el peso específico de los primeros clientes, porque pensad que, por ejemplo, en Estados Unidos cualquier pyme es como una empresa del IBEX 35 aquí. Cualquier empresa allí está acostumbrada a tener proveedores de 50.000, 100.000 o 300.000 empleados. Y contamos muchas veces la anécdota de cómo entramos en PNC, en el banco PNC Bank en Pittsburgh, hace 4 o 5 años, que está ahí entre el top 1 y el top 2 siempre de nuestros clientes, porque están ahí empatados siempre con Inditex. Y lo que nos decían era, es que sois un proveedor de nicho, porque nosotros consideramos proveedor de nicho a todo el que tenga menos de 50.000 empleados. Y nosotros en aquel momento decíamos, pues es que en el 2018 somos 500, o sea, que es que nos queda mucho para seguir siendo proveedor de nicho. Lo que contratan ellos, el volumen de trabajo comparado con el tipo de cosas que nosotros hacemos, es muy pequeño. Nosotros tenemos en Estados Unidos ahora mismo 70 personas. Aunque haya otras 30 desde México que trabajen para el mismo cliente o hagan tal, para ellos es hacer el piloto de lo que luego tienen que hacer decenas de miles de personas en la India. Entonces, lógicamente, para estar en ese tipo de clientes, pues a nosotros de forma relativa siempre nos supone el 10, el 15, el 20% de nuestra actividad. Pero bueno, dicho esto, hemos pasado de tener 1.200 clientes en el 2024 a tener 1.038 en el primer semestre del 25. Y si podemos, intentaremos que sean 900, 800 clientes, porque lo que pensamos es, al igual que muchas veces pasa con los países, que nos apetece a todos colorear todo el globo terráqueo. Tengo aquí 2 proyectos en Singapur, 3 personas en Colombia. Al final lo importante es también tener un foco y una masa crítica en los sitios en los que estás, ¿no? Entonces, estamos intentando tener unos clientes que sean relevantes, que hagan una buena inversión en tecnología, que apuesten y estén en cosas novedosas, que sean innovadores, y tenemos trabajo de sobra como para que la obsesión sea intentar tener 100 clientes pequeños más. Entonces, yo creo que en torno a los 1.000 clientes, con ese Pareto donde siempre hay un 20-80 y donde hay algunos clientes que sabemos que son siempre muy grandes desde el punto de vista relativo a nosotros, son grandísimos, pues creo que es una muy buena diversificación y además que sigue mejorando un poco con los años. Respecto a países, decía, pues el 64,7% en España, el 22% en Estados Unidos, ha crecido un poco, a pesar de que coincido con lo que decía esta mañana Juan Antonio, Estados Unidos está muy revuelto, todos esperábamos, ya con las elecciones se tranquiliza todo y llevamos un 2025 muy complicado. Una mañana nos levantamos con que nos van a bloquear los visados de los mexicanos, pero nos acostamos por la tarde diciendo, ya, pero lo tienen peor los indios, con lo cual ahora nos va a caer más trabajo a nosotros, ¿no? Entonces, esto es un poco ruleta rusa, montaña rusa todo el tiempo, pero el caso es que pensamos que el 26 puede ser bueno en Estados Unidos, puede seguir siendo mejor. México, a pesar también de ser un momento muy revuelto, pues hemos pasado desde el punto de vista relativo nuestro del 4% al 7,7%, Portugal sigue creciendo, ahí figura Emiratos Árabes 0,5%, ni siquiera figura Arabia Saudí, y sin embargo, pues ahora, por ejemplo, estamos pensando que para el 2026 Arabia Saudí puede llegar a ser el 10% de nuestra cifra. Y no porque el resto decrezca, sino porque pues hemos encontrado grandes proyectos, ¿no? Por tipo de proyecto y por sectores, pues también hay simplemente destacar que nosotros hemos intentado siempre tener un buen mix
entre lo que se denomina staff augmentation, body shopping, que es un poco el término más despectivo de tú tienes gente buena pero no sabes muy bien lo que hacen, los clientes los mezclan con sus equipos, etcétera. Eso intentamos siempre tenerlo lo más acotado posible. Sin embargo, cuando pasa el tiempo y los clientes son grandes y llevas mucho tiempo haciendo cosas, es inevitable acabar teniendo gran parte de tu modelo, de tu actividad en ese formato. ¿Cómo sueles entrar en los proyectos? Con un proyecto cerrado, con un proyecto difícil, con un proyecto innovador, con un proyecto que mezcla competencias multidisciplinares que otro proveedor no ha conseguido mezclar y convences a un cliente desconocido en otro país para que te homologue y te dé una oportunidad y te dé un piloto de $250.000. Entonces, los proyectos cerrados, donde dices, no solamente tengo referencias y te enseño cosas que he hecho, sino esto soy capaz de hacerlo, pues, o gracias a la IA, o gracias a una buena idea, o gracias a una mezcla mejor que otros, son los proyectos que nos permiten entrar. Luego empiezas a trabajar en el segundo, tercer, cuarto proyecto cerrado, donde el cliente dice, te encargas ya de esta línea, te encargas de optimizarme esta parte de la logística, de esta parte de la seguridad, esta parte de los riesgos, esta parte de los pagos, las pasarelas de pagos, y tú montas tus equipos, y tú gestionas, y tú pones a más gente en el Black Friday, o tú montas lo que te haga falta. Y tienes que formar a tu gente, y tienes que rotarla, y tienes que poner junior que aprendan, etc. Y cuando pasa más tiempo, acabas teniendo equipos más grandes, y parte de ese equipo pues, se queda en ese modelo que llamamos de staff augmentation. Pero esa mezcla es una tarta, son unos porcentajes que siempre los vigilamos, porque si te dejas llevar, la parte cómoda es que acabes todo con staff augmentation, pierdes tu capacidad de innovación y de meterte en clientes nuevos. Y si solo haces proyectos cerrados, también tienes mucho riesgo. De repente tienes proyectos que terminan todos a la vez y no coincides los que arrancan a los que acaban, tienes más riesgo. Con lo cual ahí hay un mix que no es ni bueno ni malo, sino que lo importante es tener un poco de todo. Por clientes, pues también, creo que comentaba antes, sigue creciendo el sector retail, tenemos temas de telecomunicaciones, de satélites, tenemos cosas de energía, tenemos cosas de farma, en Estados Unidos trabajamos con varias farmas, proyectos a veces raros, ¿no? Donde mezclar disciplinas y ayudarle a predecir cuándo va a romper el stock de la farmacéutica de la competencia, pues ese tipo de cosas que pueden parecer muy sofisticadas, pero cuando encuentras alguna oportunidad de aplicar tecnologías para dar algún valor a nuestros clientes, de repente, 2 años después, acabas sabiendo mucho de todos los modelos de cadenas de suministro de stock de medicamentos en Estados Unidos y a partir de ahí vendes otro proyecto. Tú no estabas en ese sector hasta que una oportunidad de un proyecto te dio ese know-how, ¿no? Decía antes sobre el tema de headcount. Veis ahí que redujimos del 2022 al 2023, como os contaba antes, un poco casi sobre el miedo de cómo vamos a reconvertir a todo el mundo. Pues de 1.375 personas bajamos a 1.288, después de eso subimos a 1.342, a mediados de este año estábamos en 1.412, hoy estamos en 1.437. Y en cuanto a la métrica del EBITDA, pues lo medimos por empleado. Y tanto la facturación, los revenues, como el EBITDA, pues también tenemos una tendencia positiva en los últimos 3 trimestres y casi igualando nuestro récord de 10.900 euros de EBITDA por empleado que tuvimos en un semestre del año 21. Pero, de nuevo, esa métrica nos hace enfocarnos en proyectos que sean de más valor añadido, que el cliente tenga un buen retorno de su inversión, no sea tan sensible al precio, sino a lo que va a conseguir con el proyecto, que tengamos un tipo de gente más experta, que tengamos proyectos en los que el cliente puede ser menos sensible al precio porque esté pensando en retorno a largo plazo, nos da una estabilidad, una relación con el cliente, y también esto nos está llevando más fuera de España, nos está llevando más a Estados Unidos o, como decía antes, a Arabia Saudí. Algunos ejemplos para que se entienda que todo esto tiene mucha diversidad, pues por ejemplo para Repsol, utilizando tecnologías de Google DeepMind, en concreto pues una serie de modelos de interacciones atómicas para hacer simulaciones de química, pues hemos conseguido simular un montón de materiales, ver su estabilidad, extrapolar o deducir un poco sus propiedades e incluso combinado con sus laboratorios que ya han hecho las pruebas, digamos, químicas, hemos conseguido sintetizar un material nuevo que para ellos tiene valor
tiene que ver con un catalizador, y eso ha generado una serie de proyectos que arrancan ahora para aprovechar todo esto que se ha demostrado útil. Pues para hacer esto no necesitas 200 personas, necesitas 3 personas, pero tienen que ser muy expertas y tienen que estar muy al día de lo que va sacando, en este caso, Google DeepMind, en concreto el proyecto Genome. Esta es la compra que os comentaba antes, que complementaba nuestro portfolio de soluciones empresariales en Microsoft, también una empresa con muchos especialistas, pues un tipo de profesionales muy expertos. Y luego, en cuanto a Arabia Saudí, que he comentado varias veces, pues tenemos en este momento 2 líneas de trabajo. Una que es utilizar la inteligencia artificial en el sector salud, donde nos hemos asociado, hemos montado un centro de excelencia con el Fakir Care Group, que es un grupo de hospitales y centros universitarios privado, aunque allí todo es semi-privado, líder un poco en el país y que quiere apostar y que quiere innovar en este tipo de tecnologías. Y por otro lado tenemos una línea de trabajo en los temas de museos, exposiciones, etcétera, en donde, por ejemplo, pues en los últimos 2 meses ya habíamos conseguido algunos proyectos de $500.000, €1 millón, lo traduzco la moneda a los euros, y ahora ya hemos ganado nuestro primer proyecto de más de 10 millones de euros con la Comisión de Museos del Ministerio de Cultura de Arabia Saudí. Y además con perspectivas de que esto sea pues, una primera fase con mucho más recorrido. Digamos que hay un tiempo del momento actual hasta el 2030 al menos, donde va a haber muchísima inversión en este tipo de sectores. Luego tienen también el Mundial de Fútbol en el 2034, pero un poco lo que nos pilla más cerca en los próximos años esperamos que sean muy buenos. En términos de EBITDA, en términos de deuda, cash flow, nosotros nos hemos mantenido históricamente los últimos 4 o 5 años entre 0 y 1 vez deuda neta sobre EBITDA. Al final de la mitad del 2025 estábamos en 1,1 veces deuda neta sobre EBITDA. Siempre hemos sido ahí, no sé si conservadores o prudentes o miedosos, no sé cómo definirlo, pero en este momento, al contrario que quizás que otra gente que nos rodea, vemos un buen momento para aprovechar que hay muchas compañías, hay un río revuelto de empresas que se están reinventando, de modelos de negocio que se están transformando, de clientes que quieren que los proveedores se concentren y sean menos y sean más solventes. Nos lo pide Atlassian, nos lo piden los fabricantes, nos lo piden los clientes finales. Vemos la oportunidad de ganar concursos o proyectos si unimos fuerzas con otras compañías, que colaboramos habitualmente con ellas. Vemos esas compañías que empiezan a tener miedo a cómo les afecta la IA, a si su cliente principal les va a dejar fuera o no. Y creemos que hay una oportunidad, y de hecho tenemos varias oportunidades concretas a la vista para incorporar compañías, con lo cual nos encontramos en un momento parecido al que teníamos justo cuando salimos a bolsa, que fue un poco, la salida a bolsa fue la búsqueda de financiación para aprovechar y comprarnos 4 compañías que compramos en el año 2022. De hecho, pues, hicimos la ampliación de capital al final del 21 y en enero del 22 ya compramos 2 compañías porque las teníamos un poco esperando la financiación. Pues ahora estamos un poco en esa situación, no queremos actuar de forma precipitada, pero es verdad que vemos una oportunidad de consolidar o de comprar algunas compañías, con lo cual probablemente en los próximos meses o en el año que viene pues nuestro deuda neta sobre EBITDA lo llevemos a 2 veces, además de que crezcamos nuestra deuda, nuestro EBITDA. Y si eso no fuera suficiente y siguiéramos estando más animados, nos abriríamos también a tener opciones de ampliar capital, etcétera. Pero en este momento nuestra valoración de cómo se nos valora en el BME Growth no es adecuada para plantearnos una dilución o una ampliación de capital. Eso siempre es subjetivo, el mercado es el que nos pone los precios, luego nosotros nos sentimos bien o mal, pero nosotros este año, precisamente en mayo, en la Junta de Accionistas, aprobamos un plan de recompra de acciones para comprar más autocartera, la usemos luego en compra de compañía o la usemos luego para amortizar acciones,
porque pensábamos que el precio de la acción no reflejaba nuestro valor, con lo cual no nos parece adecuado en este momento, más allá de una ampliación de nuestra deuda financiera, no nos parece adecuado hacer una ampliación de capital. Esto es, hablando un poco de nuestra cotización, nuestra evolución en estos 4 años de cotización. Ha tenido mucho movimiento el precio y aunque de forma relativa al volumen que se mueve en el BM Growth, creo que nuestra cotización no tiene un mal volumen, pero sin embargo lo que vemos es que está muy limitado, pues porque coinciden socios clave que desinvierten, o sube mucho cuando hay varios que quieren entrar y no hay nadie que quiere vender. Es decir, la falta de volumen o de liquidez hace que esto tenga mucha volatilidad, y en este momento pues el precio son 2,5 euros, o lo era al final de octubre, con unos ingresos de los últimos 12 meses a mitad del año 2025 de 112 millones, pues eso era aproximadamente una valoración de compañía de 134 millones, más una deuda de una vez EBITDA que son 15, es una valoración de empresa de 150, y esa valoración de empresa es 1,3 veces los revenues. Entonces, por nuestra proyección o nuestra visibilidad de los años que vienen, por el EBITDA, por la facturación, nos parece que no estábamos en unos ratios, o bueno, nos parecía que estábamos baratos para que fuera la propia compañía la que utilizara parte de su dinero en un plan de recompra de acciones que se sigue ejecutando en este momento. Se aprobó 1 millón de euros y bueno, pues se puede hacer muy poquito a poco por el volumen que está disponible para el plan de recompras, pero en este momento hemos comprado aproximadamente un 0,57% del capital con 700.000 euros. Hemos comentado un poco de estrategia, de momento actual, lo voy a intentar resumir mucho. Para los próximos 2 años, 2026-2027, vamos a seguir buscando esos negocios que se puedan apalancar mejor en las nuevas tecnologías. No tiene que ver con más volumen, tiene que ver con más impacto, con más retorno. Creemos que nos está ayudando mucho esa alianza con 3 de los partners principales, con Google, con Atlassian y con Microsoft. Seguimos dedicando, sobre todo desde el punto de vista de preventa comercial, nuestro mayor foco a proyectos de innovación y de valor añadido, no de hazme esto con menos gente más barato, no, ¿qué otras cosas se pueden hacer diferentes? Vamos cada vez más encontrando soluciones sectoriales, con ejemplos de proyectos que se trasladan de unos sectores a otros. El M&A que se ha hecho de forma selectiva y buscando la complementariedad, creemos que se le puede dar un empujón, como decía, en este momento de río revuelto. Y seguimos confiando en que el mejor talento marca la diferencia. Eso puede sonar a deseo o no, pero es una creencia a nivel compañía. Pensamos que la gente clave mueve los proyectos, aprovecha la tecnología, busca nuevos modelos de negocio, busca nuevos nichos. Nosotros no le hemos dicho a la gente cómo tiene que utilizar la IA. Le hemos dado todos los medios y todas las fórmulas para que prueben, para que tengan muchas herramientas, para que nos digan lo que están usando en sus proyectos, para que, o sea, lógicamente tienes que gobernar para que tu forma de usar la IA sea segura, respete la privacidad, tengamos control de las herramientas que usamos. Pero en una compañía de 1.400 frikis no creo que nos debamos ir unos cuantos directivos a la sierra a un encuentro en Segovia un fin de semana y vengamos con esto es lo que hay que hacer con la IA. Suele pasar al revés. Es la gente la que te dice estoy usando esto y funciona, estoy usando y esto no funciona, esto se puede usar en más sitios, y hay unos grupos de colaboración hiperactivos de gente proponiendo cosas y haciendo cosas muy interesantes. Entonces, esto de las moléculas, todas estas cosas, no surge porque nosotros lo veamos en las noticias, hay que meterse aquí, surge porque alguien ya lo estaba haciendo, lo estaba probando y piensa que lo puede hacer y se lo podemos contar a un cliente. Entonces, esa iniciativa que viene, vamos a decir, de abajo arriba, pero viene de todo el equipo, es la que pensamos que sigue teniendo sentido potenciar. Y siempre con una métrica que es esta de vamos a intentar ver el resultado por empleado. Tenemos como drivers de crecimientos una oportunidad de crecer en USA. Nos fuimos a México, nos fuimos a Estados Unidos siguiendo a clientes españoles que se iban para allá. Empezamos a trabajar con una docena de clientes en México, con media docena de clientes en Estados Unidos, pero este año
bueno, el año pasado reforzamos el equipo comercial en México y habéis visto el impacto que ha tenido. Han pasado del 4,7 al 7,3, no me acuerdo, % de nuestra cifra de negocio, pero han pasado a tener de algo menos de 200 personas en México a hoy tenemos 300 personas en México. Y es porque hemos empezado a vender en México. Hasta ahora nos conocían, nos llamaban, alguien se cambiaba y se acordaba de nosotros. Este mismo movimiento con un equipo comercial y un foco y un portfolio reducido y concretado de soluciones para clientes en Estados Unidos es el que estamos haciendo en este momento, digamos, desde principios de verano, y el que ya está generando un pipeline y está generando una actividad que pensamos que va a tener resultados en el 2026. Luego hemos hablado de Middle East, pues en este momento Emiratos y algunos proyectos van a seguir, pero hemos encontrado ahí un buen filón con el Ministerio de Cultura en Arabia Saudí, pero que con el Fakir Care Group y algunos otros que están saliendo ahora. Tenemos alguna universidad también que probablemente pueda ser cliente antes de final de año, universidades al estilo de Arabia Saudí, que no son como las de aquí, que pensamos, uy, universidad. No, allí hay proyectos de investigación, hay proyectos muy retadores, sin límite de presupuesto. La verdad es que es un reto aprovechar ese tipo de oportunidades, ¿no? Y bueno, con estas perspectivas pues pensamos que podemos seguir manteniendo un crecimiento orgánico en torno al 10%. Históricamente hemos tenido años del 25% de crecimiento orgánico. Sabéis que el sector ha estado muy loco después de esas resacas, etcétera. Creemos que podemos, bueno, yo creo que el sector no está ni siquiera en ese doble dígito, está ahora mismo por debajo a nivel orgánico, pero nosotros creo que podemos mantenernos en ese 10%. Y luego, como decía antes, a eso quizás sumarle un poco adicionalmente algo de crecimiento inorgánico, aprovechando que tenemos oportunidades de empresas que conocemos, que tenemos cerca, aprovechando que muchas de esas empresas están nerviosas y tienen unos precios objetivos, unos múltiplos muy razonables, aprovechando que tenemos una cultura que ha demostrado que permite saber mezclar, integrar y aprovechar y años después mantener el valor o haberlo hecho crecer, pues creo que podemos dar un estirón, ¿no?, adicional a nuestro crecimiento, sumarle un poco de inorgánico con algo más de deuda o algunos socios nuevos, ¿no? Y a partir de aquí, pues, abierto a todas vuestras preguntas. Muchas gracias. Desde casa nos han hecho un par de preguntas. La primera de ellas, ¿los contratos que se están consiguiendo en Arabia Saudí tienen un impacto en un plazo específico o se prevé que se pueda mantener en el tiempo como negocio recurrente? ¿Tendrá márgenes y generación de caja similar al resto del negocio de la empresa? Muy buenas, pues gracias por la pregunta. Normalmente son proyectos a un año y medio, 2 años, generando un margen teóricamente positivo. Los que hemos hecho hasta ahora nos han salido bien, pero ahora estamos en proyectos que son 10 veces los que habíamos hecho hasta ahora en tamaño. Nuestros equipos están confiados de que vamos a tener una buena rentabilidad. Nosotros tenemos normalmente un objetivo de margen bruto en torno al 40%. Cuando le quitas toda la parte de preventa, comerciales, etcétera, pues estamos en torno al 25%. Y estos proyectos pues están también ahí entre el 30 y el 40%. Tienen un riesgo porque son proyectos cerrados, son proyectos en donde hay que gestionar alcances, hay que gestionar plazos, pero no es algo que no hayamos hecho antes y entonces yo creo que nuestros equipos están contentos. Sobre que esos ingresos a un proyecto como este de un año, el primer año 10 millones o 11, al final se ha ampliado un poco, ¿cómo de recurrente puede ser eso? Pues en el pipeline de proyectos similares que se van a resolver en los próximos 6 meses tenemos más de 50 millones de euros. Si ganásemos un tercio de esos, que es nuestra estadística, pues eso será que dentro de 6 meses se solapará a que iremos por la mitad de un proyecto de 10 millones y vendrán otros proyectos de 15. Creo que después del 2030, pues no tengo ni idea, pero de eso ya nos preocuparemos en 5 años. Ahora mismo, si pensamos que hay un buen momento, están contentos con las cosas que hemos hecho, nos invitan ellos a los concursos, en muchos casos estamos ayudando de una forma muy previa, dando ideas sobre cómo pueden ser los concursos. Entonces, bueno, nuestros equipos, como decía antes, nuestro director general, director de ventas y operaciones, se ha ido a vivir, se ha llevado a su familia a Riad porque ve una oportunidad de aprovechar ese tirón allí. Entonces,
no es para devolvernos en un año. Estamos pensando en que aquello va a tener tracción. Y luego allí, si lo haces bien, es un mercado difícil porque sabéis que al final todo es reputación y todo es relacional, pero eso también se convierte en algo positivo. Si ya te invitan porque han visto el pabellón de Arabia Saudí en la Expo de Dubái y ha ganado no sé cuántos premios y esto que lo ha hecho, pues es una buena fórmula para que la siguiente vez pues nos inviten a cosas cada vez más grandes, ¿no? Y también estamos siendo prudentes, no penséis que llegamos ayer, llevamos 5 años en Arabia, hay una persona nuestra viviendo allí hace 3 años, hemos hecho muchos concursos, hemos perdido concursos porque todavía no teníamos sociedad allí, hace un año la constituimos, hemos perdido concursos porque nos veían que éramos demasiado pequeños para el proyecto y poco a poco pues también vamos sabiendo cuál es nuestro espacio, nuestro lugar. Aquello es un sitio donde hace falta gente experta en muchas cosas distintas, pero cada uno de los que vamos allí, las empresas tenemos que saber cuál es nuestro nicho y poner foco, ¿no? Entonces, bueno, llevamos algunas personas que nos siguen pues desde que salimos a bolsa con vosotros en Renta 4, llevamos 2 años hablando de los proyectos de Arabia Saudí y ahora ya podemos enseñar los contratos firmados, pero esto lleva su inversión, ¿no? Y la última pregunta, ¿qué impacto está teniendo la IA en el sector y en particular en los segmentos que opera Singular a nivel de oferta, competidores y demanda de los clientes? Pues esta es la pregunta del millón para todos. Lo decía también esta mañana alguno de los ponentes, el valor que genera la IA se va a capturar entre todos, no se lo va a quedar ni el cliente solo ni el proveedor solo. Todos vemos que hay una grandísima mejora de productividad individual. Y yo digo individual, mejora de productividad individual aparente. Luego entramos, si queréis, en eso, porque parecemos todos mucho más productivos. El reto está en conseguir que haya una productividad empresarial y real. Es decir, que cada uno de nosotros parecemos más hiperactivos. Antes mandábamos un mail escueto, ahora mandamos un superinforme de 20 páginas con 20 gráficos y parece que hemos trabajado toda la noche. Y al otro lado de la mesa hay otro compañero que le llegan tantos informes de tantas páginas que necesita otra IA que le haga un resumen para quedarse con el mismo correo que tenía antes de 4 datos. Entonces cada una de las personas parece hiperproductiva, pero la empresa está haciendo lo mismo que antes. Y entonces tenemos un reto de simplificar procesos, de mejorar dónde tiene que actuar la persona o no, dónde podemos ir en piloto automático o no. En el desarrollo de software, no sé si habéis oído el concepto del bytecoding, hace unos meses parecía que cualquiera, pues hablando con la máquina, podía hacerse su propia aplicación y no necesitaba saber programar. Ayuda mucho, pero eso es un peligro muy grande. O sea, los sistemas en los que está Singular, los clientes en los que está Singular, son muy grandes, son muy complejos, tienen muchos millones de líneas de código, tienen muchos años de gente que ha trabajado ahí. Tú no puedes llegar y poner una cosa que parece que funciona. Te metes en un lío que un año después, lo que se denomina el legacy o la deuda técnica en tecnología, que de vez en cuando hay que invertir un montón en poner al día cosas que has heredado de los equipos técnicos de hace 10 años, pues ahora no lo hereda del equipo técnico de hace 10 años, ahora lo hereda de un montón de máquinas que la semana pasada generaron muchísimo código que nadie conoce o ha probado o ha revisado suficientemente. Entonces, vuelvo un poco a lo que he contado antes. Hay que usarlo con cabeza, hay que mezclar gente experta, gente buena, que controle o supervise esas herramientas, y ahora lo que estamos volviendo a valorar es que al final esa gente que lleva muchos años y que ha mirado muchos problemas y que sabe dónde mirar y cómo analizar las cosas, con las herramientas nuevas van a toda máquina, pero esa gente sigue haciendo falta. Entonces, si haces un poco los proyectos o los buscas con ese tipo de esquema de donde... Si Singular hubiera sido una compañía que hubiera dicho, pues pongo 20 personas mejor que 10, pues como hay otras compañías, tienen un problema ahora en reciclar mucha gente. Pero si hemos estado mucho tiempo diciendo, yo prefiero cuando me voy a un gran banco americano y me tengo que pelear porque la tarifa media mía son $200 y la de la persona que está en un país asiático son 30, tengo que demostrar que mi equipo de 4 hace como 40 en otro sitio. Entonces, ahora eso se convierte, o yo lo veo como una ventaja, cuando con las herramientas de IA mi gente puede hacer muchas más cosas, pero sigue teniendo un know-how muy específico, ¿no?
Aquí todos contamos la película como nos viene bien, ¿vale? La IA, todo el mundo parece que a los demás les va a venir mal y a mí me va a venir bien. Pues yo también pienso lo mismo, ¿no? Creo que a mí me va a venir bien.